Sí, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en el tema que corresponde al principio del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces decimos que este principio se puede obtener a partir de la segunda ley de Newton, que nos dice fundamentalmente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Después, como la masa es igual a la derivada de la velocidad con respecto al del tiempo, podemos sustituirla y nos queda que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces aquí después tenemos fuerza igual a masa por derivada de velocidad con respecto del tiempo. Después aquí podemos introducir la masa dentro de la derivada y nos queda fuerza igual a derivada de masa por velocidad. Y esta cantidad entre paréntesis, el producto de la masa por la velocidad, decimos se llama cantidad de movimiento lineal y es básicamente el producto de la masa por la velocidad. Entonces esa sería la definición de cantidad de movimiento. Normalmente lo denotamos con una sola letra, que es la letra G, y también es una cantidad vectorial, ya que la velocidad es un vector. Entonces el producto de la masa, que es un escalar, por la velocidad, que es un vector, nos da como resultado otro vector. Y entonces esa es la cantidad de movimiento lineal. Y decíamos, se puede también representar como la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento, y como las derivadas de las cantidades con respecto al tiempo también las representamos con un punto en la parte superior. Decimos, esto es la cantidad de movimiento angular. Cantidad de movimiento lineal, también podemos tener cantidad de movimiento angular. En este caso es el momento de la cantidad de movimiento lineal alrededor de un punto, y lo denotamos con la letra H, subíndice O, en donde O el subíndice O nos denota el punto alrededor del cual estamos obteniendo el momento angular, la cantidad de movimiento angular, y se obtiene multiplicando el vector de posición por la cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad. En forma escalar lo podemos representar la distancia del vector de posición por la masa, la magnitud de la velocidad y el seno del ángulo entre estos dos vectores. Entonces decimos que la dirección de H se obtiene aplicando la regla de la mano derecha, la cual decimos se utilizan los dedos de la mano derecha formando ángulos de 90 grados entre sí, y entonces si dos de ellos representan respectivamente el vector de posición y la cantidad de movimiento lineal, el otro de los dedos representará la cantidad de movimiento angular, la dirección de este vector de cantidad de movimiento angular. Entonces, esto sería respecto a la cantidad de movimiento, la definición de la cantidad de movimientos, el producto de la masa por la velocidad. Y este tema, como vemos, nos habla del principio del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, también necesitamos definir el impulso. El impulso básicamente es el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en el cual actúa. Podemos, si tomamos un intervalo de tiempo suficientemente pequeño, entonces podemos representarlo como fuerza por dt, la diferencial de tiempo. Y a partir de la segunda ley de Newton tenemos que, esto ya lo habíamos obtenido sustituyendo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en lugar de la aceleración. Entonces ahí, y a partir de ahí nada más lo que hacemos es arreglar la ecuación separando la diferencial de tiempo que tenemos en el denominador en el segundo término para ponerlo F por dt es igual a derivada de la masa por la velocidad. Entonces esa cantidad la podemos integrar también podemos integrar esta cantidad y nos quedaría integral de F por dt
va a ser igual a masa por velocidad. Entonces, esto también lo podemos evaluar desde 1 a 2. Y a partir de ahí podemos obtener el principio del impulso y la cantidad de movimiento. Podemos decir que el impulso, el producto de la fuerza por el tiempo evaluado también desde 1 a 2 va a ser igual a masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1. Entonces ahí eso nos representa el principio del impulso y la cantidad de movimiento. Ahí, como podemos ver, el impulso nos da básicamente la diferencia de cantidad de movimiento en 2 menos cantidad de movimiento en 1. Entonces decíamos, esa es la formulación de este principio. Y como vemos, también es muy parecido al principio del trabajo y la energía, en donde veíamos que la energía cinética en 1 más el trabajo de 1 a 2 nos daba como resultado la energía cinética en 2. Entonces, básicamente cualquier trabajo que hacíamos sobre un cuerpo se convertía en un cambio en su energía cinética. En este caso, cualquier cambio en la cantidad de movimiento se convierte en un cambio en el impulso, o en un incremento en el impulso. Entonces, aquí podemos ordenar esto y ponerlo de la siguiente manera. Básicamente nada más ordenando los términos, decíamos masa por velocidad en 1 más la fuerza por la diferencial de tiempo o la integral de diferencial de tiempo. Sí, perdón. Fuerza por diferencial de tiempo de 1 a 2 va a ser igual a la masa por la velocidad en 2. Entonces decíamos que esta nos da básicamente cantidad de movimiento en 1 más el impulso de 1 a 2 va a ser igual a la cantidad de movimiento en 2. Entonces decimos que este es el principio del impulso y cantidad de movimiento. Y decíamos que es muy parecido como al principio del trabajo y energía. Entonces decíamos es muy parecido en la forma en cómo muy parecido en cómo
tenemos un objeto con cierta cantidad de movimiento inicial, le aplicamos un impulso y este impulso se convierte en cantidad de movimiento para que tengamos finalmente una cantidad de movimiento en 2 después de aplicar el impulso. Decíamos, es similar al principio del trabajo y energía. Tenemos un objeto con energía cinética en 1, aplicamos un trabajo y ese trabajo se convierte en energía para aumentar su energía cinética y tenemos finalmente el objeto con una energía cinética en 2. Entonces aquí es muy parecido. Y entonces, ¿cómo aplicaríamos un impulso? ¿Alguna idea? Aplicando una fuerza durante algún intervalo de tiempo. Entonces, sí, efectivamente, como ahí lo vemos en la definición de impulso, es básicamente una fuerza por el intervalo de tiempo en que actúa. Muchas veces la fuerza no es constante, entonces necesitamos hacer la integral de la fuerza por la diferencial de tiempo durante este intervalo de tiempo en el cual actúa dicha fuerza, y de esta manera obtenemos ese impulso, el cual nos va a dar como resultado un cambio en la cantidad de movimiento. Pues esta cantidad de movimiento podría aumentar o disminuir dependiendo de la dirección de este impulso, ya que decimos tanto la cantidad de movimiento como el impulso son cantidades vectoriales que tienen dirección, ya que la fuerza y la velocidad también tienen dirección. Entonces podría aumentar, podría disminuir. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de este principio para ilustrar este concepto. Entonces, si gustan anotar. Dice una partícula de 0.5 kilogramos está inicialmente en reposo y seguido una fuerza F igual a 50 más 10T en I actúa de fuerza igual a 50 más 10T en I actúa sobre la partícula durante un intervalo de 3 segundos. Y seguido calcule la velocidad final de la partícula si T está en segundos.
Entonces nos dice que se trata de una partícula que tiene una masa de 0.5 kilogramos. Está inicialmente en reposo. Quiere decir que su velocidad inicial o velocidad 1 es igual a 0. Después una fuerza actúa sobre ella, una fuerza de 50 más 10T en I actúa sobre ella durante un intervalo de 3 segundos. Entonces, de 0 a 3. Sí, igualmente. Sí, entonces, pues aquí también aplicamos el principio aplicando principio impulso y cantidad de movimiento. Es que este principio nos decía que masa por velocidad en 1 más la integral de 1 a 2 de la fuerza por la diferencial de tiempo es igual a la masa por la velocidad en 2. Ahí en este caso nos dice que está en reposo, entonces este primer término se nos hace 0. De ahí la integral de 1 a 2, sustituimos ahí la fuerza que nos dice que es de 50 más 10T dt, y todo esto igual a masa por velocidad en 2. Vamos a ir realizando el valor de la integral, nos queda que 50T más 5T cuadrada todo esto evaluado desde 0 hasta 3, porque nos dice que es de un intervalo de 3 segundos. Es igual a masa por velocidad en 2. Entonces, realizando la sustitución, básicamente nos queda que 50 por 3 más 5 por 3 al cuadrado menos 0. Bueno, masa por velocidad 2. De ahí, ¿cuánto nos quedaría? 50 por 3. 150. ¿Y a cuánto? 105. 150. Quedaría 105. Ya realizando la operación de todo lo del término izquierdo. 105. 105. 95. 195. Sí, 195. 195. Sí, estás. 95, ahí sustituimos la masa de 0.5. Igual a V2. Y de ahí ya nos queda que la velocidad
195 entre 0.5. ¿Cuánto? 390 y sería metros sobre segundo. ¿Y cómo sale la Aquí nos faltó poner el 195, aquí era newtons por fuerza por tiempo, sería newton por segundos. Pero por ejemplo, ahí son 3 segundos al cuadrado, no quedaría como segundo cuadrado. Segundo, ¿Sí, no? segundo al cuadrado. No, sí, o en sí las unidades de eso, sí que lo van a hacer con por qué. Sí, las unidades de todo este término del impulso siempre van a ser newton por segundo. Y la unidad de la fuerza, esta siempre va a ser aquí ya al integrarse ya da newtons por segundo también. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para este concepto. Si gustan votar, un automóvil de 3,000 libras se está moviendo. Hacia arriba por una pendiente de 20%. Por una pendiente de 20% a una velocidad de 60 millas por hora. Cuando se aplican los frenos, calcular el tiempo
requerido para calcular el tiempo requerido para que el automóvil se deslice hasta detenerse y el coeficiente de fricción cinética igual a 0.5 y desprecia la resistencia del aire. Entonces nos dice que se trata de un automóvil que se está moviendo sobre una pendiente hacia arriba y dicha pendiente tiene una pendiente de 20%. Y también nos dice que tiene un peso el peso igual a 3,000 libras. Y la velocidad inicial igual a 60 millas por hora. Entonces nos dice que calcular el tiempo para que se detenga. El intervalo de tiempo desde 1 a 2, desde el 1 a 2 para que se detenga. Es decir, el tiempo desde el instante de tiempo inicial cuando se empieza a frenar hasta que se detiene completamente. Y nos dice que el coeficiente de fricción cinético igual a 0.5 y despreciar la resistencia del aire. Se está moviendo con velocidad 1 y finalmente va a llegar a una velocidad 2 que va a ser igual a 0 en algún tiempo, en algún punto acá. Profe, Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? profe, Sí, ¿se me escucha? sí. Pues hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no?
Sí, efectivamente necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre porque necesitamos identificar qué fuerzas son las que actúan sobre este objeto y que producirían un impulso para cambiar su cantidad de movimiento. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y aquí entonces básicamente lo que haríamos sería identificar cuáles son las fuerzas que actúan. Entonces actuaría la fuerza de su peso. Una otra fuerza. La fricción. ¿Hacia dónde iría la fricción? Hacia abajo. Para el contrario de donde está moviendo. El contrario de donde se mueve hacia arriba, entonces iría hacia abajo. Otra fuerza. La normal. Fuerza normal. Aquí podemos también poner el sistema de coordenadas en el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular. Esto nos permite entonces hacer una sumatoria de fuerzas para obtener la fuerza resultante total que actúa en la dirección de el movimiento. En la dirección del movimiento sería la sumatoria de fuerzas en X. Y va a ser igual a ¿cuánto? La fricción, F, su índice K. Lo va negativo. Sería negativo. ¿Alguna otra fuerza? La normal. La normal es perpendicular al eje X y sería la componente del peso en la dirección X, que sería menos W por coseno de 20 o por seno de 20.
Coseno B sería 20 grados, o cuánto sería, porque dice el 20%, no dice 20 grados. No sería el 20% de qué. Ahí, ¿De 180, no? no, ahí cuando dice 20 grados, 20%, quiere decir que la tangente de teta es igual a 0.2. Y por lo tanto, teta es igual a tangente a la menos 1. 11.3. Entonces nos daba cuánto el ángulo. 11.3. 11.3 grados. Y podemos poner 11.3 grados o lo dejamos en teta todavía. Sin embargo, necesitamos conocer el valor de la fuerza de fricción, que sería la normal por el coeficiente de fricción. Por seno. No, por coseno es. Este de aquí es componente del peso. Este ángulo teta es el mismo que el de acá. Entonces aquí para encontrar la normal haríamos sumatoria de fuerzas en X, más bien sumatoria de fuerzas en Y es igual a la normal menos la componente del peso aquí sería coseno y entonces el otro es seno, es seno de 11.3. No, pero analítico no, porque si el ángulo es de la recta de grado, ¿no? Sí. Sí, el ángulo, Este movimiento de grado, este ángulo de aquí usted está poniendo el ángulo que está ahí. es el mismo que acá. No, pero digamos que igual ese día no, entonces el X Sí, es sería seno para X y para Y sería coseno. La sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0, pero la sumatoria de fuerzas en X no sería igual a 0, sería igual a una fuerza resultante X, dado que hay una aceleración. En Y no hay movimiento en Y, entonces ahí sí la sumatoria de fuerzas es igual a 0. De aquí entonces podemos obtener la fuerza normal igual a el peso, que son 3,000
libras por coseno de 11.3. Y eso nos daría de cuánto. ¿Cuánto, perdón? No, 2.941.84 serían libras. Entonces eso de aquí nos había faltado cuando hacíamos sumatoria de fuerzas en X, la fricción menos en Y, la normal, menos la componente del peso. Aquí abajo nada más sustituimos el peso y despejamos la normal. Decíamos aquí, esto nada más es una fuerza resultante en X, donde ahora ya conocemos la normal, entonces ya podemos conocer la fuerza resultante en X. Y esto va a ser igual a, lo podemos llamar 1, y podemos decir que, sustituyendo en 1, y ahí ya podemos obtener el valor de esta fuerza en X que actúa, y sería, podemos sustituir ahí el valor de coeficiente de fricción, sería menos 0.5 por la normal, que nos da de 2.941.84 libras. Menos 3.000. Y eso nos daría de cuánto. Menos 1.529. Serían en libras, y entonces ya conocemos la fuerza. Ahí podemos entonces ahora sí aplicar el principio del impulso y aquí 3.000, así faltó aquí, entonces falta multiplicar por seno de 11.3. Y entonces ahí el resultado ahora estaría de cuánto. $873. Profe, ¿Cuánto alguien más da diferente?
Nos daría menos 2058. Menos 2058. 75. Y entonces aplicamos ahora el principio del impulso y cantidad de movimiento, y el cual nos dice que cantidad de movimiento en 1, masa por velocidad 1, más el impulso de 1 a 2, que es fuerza por, como la fuerza es constante, fuerza por el intervalo de tiempo de 1 a 2. Calculo integral, ¿no? Sí, nada más que como es constante la fuerza, entonces no lo integramos. Esta fuerza X, podemos poner aquí también su índice X, es constante. Entonces no la integramos, nada más la multiplicamos directamente por el intervalo de tiempo. Todo esto nos daría la masa por la velocidad en 2, que es la cantidad de movimiento en 2. Entonces, al final, como nos dice que se va a llegar al reposo, esto es igual a 0. Y al principio nos dice el valor de la masa, nos dicen el peso y la velocidad 1. Entonces aquí podemos sustituir la masa, es igual a el peso entre G por... Y tiene que multiplicar la velocidad. Sí, hay que convertir la velocidad. Todo esto más fuerza X por delta T es igual a 0. De aquí podemos despejar delta T. Bueno, ahí antes podemos hacer la operación de del peso entre la gravedad, sería 3000 entre 32.2 por velocidad 1 más, aquí falta sustituir la velocidad 1 y convertirla a pies por segundo. 60 millas por hora. Una milla tiene 5.280 pies. 5.280. Ahora 3.600 segundos. Y podemos sustituir también F, que nos daba de 2058.75 por el intervalo de tiempo es igual a 0. Entonces, ¿cuánto daría la operación de
el primer término nada más. $1,198.75 y todo esto dividido entre 2,058.35 nos da de 3.98 3 segundos. La gravedad en pies por segundo al cuadrado. Unidad del peso, libras. Unidad de la gravedad, pies por segundo al cuadrado. Nada más quedaría en slot. Sí, ahí ya nos queda dice que da 136.64. ¿Alguien más le da diferente? No, profe. ¿Cuánto les da a los demás? Por 88, ¿no? No. Es que ahí está mal, se olvidó multiplicar el 60 millas por hora por la. Sí, faltó multiplicar por 60. Porque yo ya lo hice y a mí sí me da 88 y entonces por eso da 18.198. Sí, lo que pasa es que aquí falta multiplicar el 60. Entonces, ¿cuánto da entonces ya multiplicando por 60? Sí, da esto. 8,198.75. Sí, ahí faltaba entonces multiplicar por 60. El 60 tiene unidades de millas por hora. Profe, disculpe. Sí. Sí, perdón. Arriba en el ángulo que obtuvimos, que no es 11.3, sería el complementario. El ángulo es nos dice que tiene una inclinación de 20%. Eso quiere decir que la tangente del ángulo es igual a 0.2. Y entonces el ángulo es tangente a la menos 1 de 0.2. Da 11.3. Y ese ángulo es el mismo, o sea, el ángulo con respecto a la horizontal es el mismo que el ángulo del peso con respecto a la normal. Bueno, ese sería el complementario, no se ocuparía el de 78.7 en lugar del 11.3. No, así sería para la componente en X, sería por el seno de teta
Para la componente en Y sería por el coseno con respecto a este ángulo θ. Sí, si tomamos el ángulo complementario a θ, sí sería entonces, podríamos poner coseno aquí en X, pero entonces tomaríamos el ángulo complementario. En lugar de 11.3 sería 79.7. Ok. Gracias. Entonces, decíamos que una propiedad importante de la cantidad de movimiento es que es una cantidad que se conserva también dentro de un sistema aislado de manera similar como la energía que también se conserva. Entonces, eso resulta de utilidad y se conserva para un sistema aislado. Entonces, un sistema aislado será aquel en donde la fuerza resultante que actúa es igual a 0. Entonces vamos a considerar la conservación de la cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, podemos decir que en un sistema aislado la cantidad de movimiento permanece constante. Entonces, en este caso lo que necesitamos definir también es un sistema aislado, es aquel en donde o en el cual la fuerza resultante es igual a 0. Entonces, esta cantidad de movimiento se va a conservar o va a permanecer constante únicamente cuando tenemos un sistema aislado, que es aquel en donde la fuerza resultante sobre este sistema es igual a 0. Entonces, en este sistema podemos tener una partícula o dos o más partículas, y mientras no exista una fuerza resultante sobre estas partículas, sobre este sistema de partículas o de objetos, entonces la cantidad de movimiento permanecerá constante. Entonces, esto resulta de mucha utilidad porque, por ejemplo, para analizar un choque o el movimiento de un cohete en donde se
donde la fuerza resultante sobre todo el sistema de todas las partículas que intervienen en un choque, por ejemplo, la cantidad de movimientos se mantiene constante si la fuerza resultante es igual a cero. Entonces esto lo podemos también ilustrar de la siguiente manera. Si podemos tener el caso, por ejemplo, de dos partículas que están formando un sistema que podemos llamar un sistema aislado, porque podemos considerar que no hay una fuerza resultante que actúe sobre estas partículas, sobre el sistema. Entonces podemos conectar estas partículas con un resorte, y entonces ¿qué sucede? Que podemos comprimir el resorte o lo podemos estirar, y entonces una de estas partículas que podemos llamar A, o podemos llamar 1, o podemos llamar A y B, en lugar de 1 y 2, A y B. Entonces la partícula A puede ejercer una fuerza sobre la partícula B, y de acuerdo a la tercera ley de Newton, entonces la partícula B también ejercerá una fuerza opuesta sobre la partícula A. Entonces esto nada más, si el resorte está comprimido, entonces se empujan entre sí, y si el resorte está estirado, entonces se estarán jalando, de tal manera que la fuerza que ejerce una sobre la otra es igual de magnitud y nada más en sentido opuesto. Y sin embargo, no existe ninguna otra fuerza resultante que ejerza una fuerza. No existe una fuerza resultante sobre este sistema. El sistema está compuesto por partículas A y B. Entonces aquí, como decíamos, existirá una fuerza de A sobre B y una fuerza de B sobre A, pero no existe ninguna fuerza resultante sobre todo el sistema. Pues todo el sistema lo podemos representar así. En este sistema no existe fuerza resultante. Mi fuerza resultante, porque ¿qué fuerzas podrían actuar sobre todo el sistema? Podría actuar la fuerza de gravedad, podría actuar el peso de A más B, pero también actuaría de manera opuesta la fuerza normal, que sería igual al peso de A más B, en sentido opuesto. Si, digamos, estas partículas están sobre una mesa o sobre alguna superficie plana, entonces pues, no hay fuerza resultante sobre el sistema, aunque sí puede haber una fuerza de A sobre B y fuerza de B sobre A. Son fuerzas iguales de sentido contrario, nada más. Entonces ahí lo que sucedería es que
si cambiara la cantidad de fuerza que ejerciera A sobre B o B sobre A. De todos modos, la fuerza resultante sobre todo el sistema sería cero. Entonces, como no hay fuerza resultante sobre este sistema, el impulso que hay en este sistema va a ser igual a cero. Entonces, aplicando el principio del impulso y de la cantidad de movimiento, tendríamos que la masa por la velocidad de A en 1 más la masa será la masa de A por la velocidad de A en 1 más la masa de B por la velocidad de B en 1. Todo esto va a ser igual a y esto va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A en 2 más la masa de B por la velocidad de B en 2 también. ¿En cuál, perdón? Entonces podemos decir que la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B es igual a constante. Y también esto, como también lo podemos escribir vectorialmente, como la velocidad es un vector, también la masa de A por la velocidad de A más masa de B por la velocidad de B es igual a constante. Pues ahí eso quiere decir que también se conserva la magnitud y la dirección de la cantidad de movimiento. Y podemos de manera similar tener una cantidad para una cantidad n de partículas n de partículas, podemos decir que la suma desde I hasta n de todas las partículas mi por VI
en 1 más la suma desde I hasta N más bien esto es igual a la suma de I hasta N de MI por VI en 2. Entonces aquí nada más decíamos, podemos aplicarlo a una cantidad N de partículas en donde la suma de todas las cantidades de movimiento de todas las partículas en la posición 1, en el estado 1, va a ser igual a la suma de todas las cantidades de movimiento en el estado 2 para todas las partículas. Entonces sería aplicando para todas las partículas. Entonces, hacer un ejercicio para ilustrar este principio. Me gusta anotar. Dice un camión de 10,000 kilogramos ¿Podría repetir, por favor? Sí, un camión de 10,000 kilogramos sale de un barco transportador que no se encuentra firmemente amarrado en el muelle. Punto y seguido. El camión se mueve a una velocidad de 10 kilómetros por hora relativa al barco. 10 kilómetros por hora relativa al barco. Punto y seguido. Calcular la velocidad impartida al barco si este tiene una masa 20 veces mayor que el camión. Y seguido suponga que los dos están
inicialmente en reposo. Suponga que los dos están inicialmente en reposo. Y entonces nos dice que se trata de un camión que se encuentra sobre la superficie de un barco. Entonces nos dice que la masa del camión es igual a 10,000 kilogramos. Y nos dice que se mueve con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Ese sería el camión. Entonces aquí el camión lo llamamos C y el barco lo llamamos B. Entonces la velocidad del camión es 10 kilómetros por hora. La velocidad del barco está inicialmente en reposo. Bueno, los dos están inicialmente en reposo. Velocidad de B en 1 es igual a velocidad de C también en 1 y son iguales a 0. Entonces, ahí también dice que la masa del barco es igual a 20 veces la masa del camión.
20 veces la masa de B, 20 veces la masa de C. Los dos están inicialmente en reposo. Y entonces hay que obtener el valor de la velocidad de el barco después de que se empieza a mover el camión. La velocidad en 2. Entonces ahí ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Sí, ahí podemos ver que para lo más para la velocidad de agua, sí, efectivamente, eso debido a que podemos ver que podemos considerar al barco y al camión juntos como un sistema aislado. Un sistema aislado en donde no existe una fuerza resultante sobre este sistema. Inicialmente están en reposo los dos y la fuerza que, digamos, ejerce el agua sobre el barco y es igual al peso del barco más el peso del camión en total, de tal manera que no hay movimiento en Y, estas son iguales. Entonces no hay iguales y opuestas, no hay fuerza resultante sobre este sistema en conjunto. Podemos considerar los dos como partículas, cada uno el sistema de partículas en el cual no hay fuerza resultante sobre el sistema. Entonces es un sistema aislado. Para un sistema aislado, la cantidad de movimiento se conserva o es igual a constante. Entonces ahí, como es igual a constante, podemos aplicar el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Eso nos decía que aplicando principio de conservación de cantidad de movimiento, principio de conservación, más bien. Entonces, decíamos, ya teníamos ahí la ecuación, nos decía que masa de A por velocidad de A en 1 más masa de B por velocidad de B en 1 va a ser igual a masa de A por velocidad de A en 2 más masa de B por velocidad de B en 2. Entonces aquí nada más en lugar de A sería C, que sería el camión, entonces nada más lo cambiaríamos el subíndice. Pero de nuevo, cero.
Y todo esto va a ser igual a 0 porque inicialmente está en reposo, quiere decir que la velocidad en 1 de A y la velocidad de B en 2 de A son, estos dos términos son igual a 0. Igual a 0 porque está en reposo. De ahí entonces nos queda que lo que nos piden es la velocidad de B en 2 y podemos sustituir los subíndices en lugar de A, podemos poner sería C para el camión y será igual a menos masa de C por velocidad de C en 2 entre masa de B. Ahí podemos sustituir los valores que nos dicen que la masa del camión es igual a 10,000. Y logramos aquí, sería menos entre la masa del barco, masa de B, que es el barco, y nos dice que es de 20 veces, sería 20 por 10,000. Y todo esto multiplicado por la velocidad. La velocidad que nos dice que es de 10 kilómetros por hora. No necesariamente, ya que nos quedaría también en kilómetros por hora. Entonces, finalmente nos da que la velocidad de B en 2 va a ser igual a, sería negativo, que quiere decir que se movería en sentido opuesto que el camión. Sería básicamente 10 entre 20, ¿no? Sería 0,5. ¿Por qué 10 entre 20? 20 nos dice aquí que la masa de B del barco nos dice como dato que es 20 veces la masa del camión. Entonces sustituimos aquí la masa de B 20 por la masa del camión. Entonces los 10,000 se nos cancelan y la velocidad nos dice que es 10 kilómetros por hora. Sí, daría entonces nada más 0,5. Y decimos nos da negativo, quiere decir que se mueve en sentido opuesto para que se conserve la cantidad de movimiento. Sí, entonces dejamos hasta aquí y vamos a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos. Sí. De la Cruz Martínez. Presente, profe. Delgadillo Bautista. Está Díaz Pérez.
Díaz Pérez, presente, profe. Sí. Domínguez Espinosa. Escalona López. No está. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí. Esquivel Rayo. No está. Fragoso Ibarra. No está. García Cortés. Presente. Sí. González Guerrero. González Salinas. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Hernández Barrera. Hernández Campos. Sí. Hernández Ramírez. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Juárez Pérez. Está. López Nájera. López Noriega. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Está. Gonzalo González. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Pineda. Presente. Sí. Prieto López. Presente, profe. No está. Ramírez Rivera. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Reyes López. Está Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Urbano Pérez. ¿Dónde está? Vargas Flores. Presente. Sí. Entonces, los que nos escucharon, De la Cruz. Delgadillo. Y Prieto López. Los demás faltaron. ¿Quién, perdón? Urbano. Sí, serían todos, faltó nada más. Escalona López, Esquivel Rayo, Fragoso Ibarra, Juárez Pérez, Meteño Hernández, Reyes López, Solís Álvarez. Sería todo. ¿Algún comentario? Todavía no tengo las calificaciones, entonces probablemente más al rato o el día de mañana. Ok, profe, está bien. Sí, en Classroom, ahí les pongo la calificación. Sí, también. Sí, en una parte espero más tarde, hoy o mañana les estaría poniendo. Y hasta luego, entonces. Luego, profe, buen día. Sí, hasta luego.